muerte, a ser un insurrecto. Hay un solo emperador en Roma, un solo César. La persona que pretenda reemplazarlo, lo mataban. Y pasaba entre los judíos. Vemos evidencia, por ejemplo, en Hechos 5, Gamaliel menciona a Teudas, menciona a Judas el Galileo, que habían comenzado un insurrecto. Incluso más tarde Barrabás participaba en una insurrección y Roma no toleraba esto. Entonces, ahora con los judíos fuera, que no quieren entrar por no contaminarse, pues Pilato está con Jesús allí y le pregunta. Y ves como la incredulidad de la pregunta en griego, que el pronombre tú es enfático. ¿Tú? ¿Eres tú, rey? Como que Pilato no puede creer de que Jesús realmente pretenda ser rey. No nos explica por qué es incrédulo. A veces cuando leemos una narrativa quisiéramos saber las intenciones y los motivos detrás de algo. El texto no nos dice, así que tenemos que dejarlo así. Ni siquiera sabemos si Pilato conocía quién era Jesús, tal vez no. Era gobernador de la zona y Jesús hacía muchos milagros en Galilea y a veces también en Jerusalén. Pero simplemente no sabemos. Lo que sabemos es de que Pilato pregunta, ¿tú pretendes ser rey de los judíos? Y Jesús le responde en el 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y todos los evangelios enfatizan, ¿no?, de que Cristo como Cordero cerró su boca, que no presentó argumentos a favor de su inocencia. Simplemente deja que los judíos le acusen. Pero por lo menos un poquito ahí, ¿no? Ayuda a Pilato a observar de que los judíos están mintiendo de él. ¿Quién dice esto? ¿Quién inventó esos cargos? ¿Hay testigos? ¿Se puede comprobar de que yo he dicho esto? Mostraba que todo, como vimos la vez pasada, era una farsa. Y pues Pilato lo entiende. Ya lo leímos en Mateo 27. Pilato entiende de que Jesús fue entregado por la envidia de los líderes religiosos. Pero nuevamente no está tan preocupado en la justicia, está preocupado por mantener la paz. Entonces, nuevamente, vuelve a preguntar, versículo 35, pues si eso se trata del Mesías, cosas judíos, yo no entro en esto, no me es relevante. Dice el versículo 35, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Que, entre comillas, debía ser la primera pregunta que le hace a Jesús, no esperar hasta aquí para decir, ¿por qué te acusan? ¿Qué has hecho? Pero como dije, Pilato solamente quiere mantener la paz, es su único objetivo. Puedo decir esto porque obviamente no estaba buscando hacer justicia, porque al final de esta historia, en el capítulo 19, Pilato va a entregar a Cristo a ser crucificado cuando sabe que es un hombre inocente que no merece la muerte. Pero para callar la multitud lo hace, porque su objetivo es paz. No quiere que malas noticias llegue a Roma de que está haciendo un mal trabajo, ¿no? Entonces aquí está indagando, quiere saber cuál va a ser la mejor solución para preservar la paz aquí en esta situación. Mateo dice que hubo un alboroto, hay una multitud ya que se está armando a la puerta del pretorio. Entonces Pilato con esa multitud enojada a su puerta dice, ¿qué hiciste para hacer que fuesen tan enfurecidos en contra de ti? Para que te entregaran a mí. Y Juan es muy explícito con ese verbo, entregar. Ya vimos ese verbo más de 10 veces en Juan. Judas entregó a Cristo. Judas el que entregó a Cristo. Judas el que entregó a Cristo. Y la idea aquí, el hilo ahí, es de que ahora todos los judíos son igual de culpables como Judas de haber entregado a Cristo. Son copartícipes. Versículo 36, Cristo finalmente responde, mi reino no es de este mundo.
si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Intérpretes luchan por entender este versículo. ¿Cómo es de que Cristo dice que su reino no es de aquí, si es el rey del universo? Es el rey de todo. El reino del visible y lo invisible. Es un reino eterno. Bueno, recuerden de que en primer lugar, Cristo no busca ser liderado. Cristo no busca evitar la cruz. Está dando muchas oportunidades a Pilato a seguir con lo que los judíos quieren hacer. Le dice a Pilato, mira, el más culpable no eres tú, sino el que me entregó a ti. Muchas veces Cristo simplemente se queda callado. Entonces, cuando dice mi reino no es de este mundo, simplemente está comunicando, yo no busco derrocar a Roma. Mi intención aquí no es tratar de reemplazarte. ¿Dónde están mis soldados? O sea, si yo estoy guiando una insurrección, o sea, ¿dónde están los que están peleando por mí? No, mi reino no está conectado a los reinos políticos de este mundo. El punto es de que el reino de Cristo transciende lo físico, está más allá. Cuando pensamos en particular en el contexto inmediato de Cristo en su primera venida, pues no vino para reinar físicamente. Obviamente un día vendrá para esto. En su segunda venida vendrá y su reino aplastará a todos los reinos de este mundo. Será como la piedra de Daniel que llega y llena toda la tierra. Pero acá en su primera venida, Cristo no tenía esa intención. Explica Pilato, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, versículo 37, luego, ¿eres tú rey? O sea, Pilato no es necio. Cristo dice, mi reino no es de aquí. Y Pilato, uy, entonces eres rey. Tienes un reino. ¿Sí? Pilato entendió que Cristo estaba diciendo que es rey. Y pregunta, ok, eres rey. ¿De dónde eres rey? ¿No? Y es interesante en esta sección, es muy obvio, por lo menos a mí, de que Pilato no le toma en serio. Pilato no le trata como si fuese una verdadera amenaza. O sea, si Cristo realmente fuese un rey de otra nación o alguien que realmente pudiera reemplazar al César, pues Pilato le trataría de manera muy, muy diferente. Pilato le trata como un loco en la calle que se cree Napoleón, o sea, un rey de un lugar y, o sea, un loco, pero no es culpable, o sea, no merece morir, simplemente está mal de la cabeza. Entonces, lo curioso es de que mientras avanzamos en la narrativa, Pilato se pone más y más preocupado porque, aunque comienza así, tratando a Cristo como un loco, se da cuenta de que no es un loco, pero sí está diciendo que es rey. Entonces, como que no entiende cómo lidiar con la situación. Luego, el sueño de la esposa se pone complicado para Pilato al final. Entonces, Pilato pregunta a Jesús, ¿eres rey? Y luego la frase más complicada de interpretar para algunos, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. ¿Qué significa esto? Algunos creen que, bueno, tú dices que soy rey, yo no soy rey. No, es una manera en griego de simplemente afirmar que sí. Es un momento en donde se nos dificulta el no poder leer griego, porque no puedes traducir modismos de un idioma a otro, no tienen sentido. Un modismo, un dicho, es cuando hay unas palabras en una frase, que las palabras en sí tienen un significado, pero juntos comunican otra idea. Si digo de tal palo, tal astilla, a una persona que apenas ha comenzado a aprender español, astilla, palo, o sea, como que no puede entender el dicho. Entonces, el punto es que Pilato dice, ¿eres rey? Y Cristo contesta, tú dices que yo soy rey. Y en griego eso significa, sí, hablas bien. Tú lo has hablado bien, lo dices correctamente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Ya que solamente tenemos la Biblia en español. Bueno, por el contexto y por la forma en que esa frase siempre se usa en la Biblia.
Entonces, vean cómo sigue el versículo 37. Jesús responde, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el antecedente? Para esto he nacido. Para ser rey. Para eso, o sea, para reinar. Por eso vine. Sí, sí soy rey. Para eso vine a la tierra, para reinar. Otra razón. ¿Cómo se usa en el Nuevo Testamento? Vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22, 70. Lucas 22, 70. El mismo contexto, básicamente la misma pregunta. Lucas 22, 70. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Ahora, ¿qué significa esto? Significa sí, sí lo soy, sí soy el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos de que eso es lo que la frase comunicaba? El versículo 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Él ha dicho que es Hijo de Dios, Él ha blasfemado. ¿Por qué estamos buscando testigos que pueden testificar que Él lo dijo si Él lo acaba de decir, que es el Hijo de Dios? Entonces nos damos cuenta de que decir tú lo has dicho es decir, lo dijiste correctamente, soy. Juan 18, entonces Cristo dice, sí, soy rey. Y luego agrega, y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para ser el rey, para reinar. Porque no puede haber una segunda venida sin la primera. En el plan de Dios, Cristo había venido al mundo porque tenía que primero pasar por la cruz antes de reinar. Primero, como vimos en Juan 17, tiene que redimir a todos los que el Padre le había dado. Tiene que unirnos a Dios, tiene que transformarnos a su imagen. Luego puede traer su reino y reinar eternamente con nosotros. Hoy el reino de Cristo es espiritual mientras salva a los suyos. Un día en el futuro será un reino físico, eterno, sobre el mundo. Es la pura verdad. La verdad que Cristo es Rey y todo lo que existe para avanzar su reino. En contraste a toda la mentira y la hipocresía de los judíos, Jesús ahora ha dicho una bomba de verdad, de que todo lo que existe, todo lo que Él hacía, todo lo que decía Pilato, era porque Cristo es Rey. Cuando lo piensas en el contexto, debía ser aún más obvio que Cristo dijo que es Rey, pero no de este mundo. Cristo es Rey de un reino que no es de acá, pues no sé de qué reino es, o sea, un reino que transciende a este mundo. Y esto hubiera sido obvio para Pilato. ¿Por qué? Porque Roma controlaba todo el mundo conocido. ¿No? Si Cristo tenía un reino que no hacía competencia con Roma, entonces realmente estaba confesando pertenecer a un reino por encima de la tierra. Dice Cristo que vino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mucho acá. Como dije, o sea, acaba de decir de que vino de otro mundo, o sea, que su reina no era de este mundo, y ahora dice que vino para dar testimonio de la verdad. Y si Pilato, si le hubiera prendido el foco, le hubiera hecho otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta que debía haberle hecho? Bueno, viniste, ¿cómo que viniste? ¿De dónde viniste? ¿No? ¿De qué otro lugar? O sea, ¿tienes un reino? ¿Dónde está ese reino? O sea, ¿vienes de la África, de las Américas? O sea, ¿de dónde es tu reino? Pero Pilato no podía entender. Pilato tiene los ojos cegados. Cristo mismo lo explica. Solamente los que son de la verdad
oyen mi voz. Solamente los que el Padre dio al Hijo oyen su voz, entienden su verdad. Los judíos no podían entender, Pilato no podía entender. Cristo dice, yo he venido a este mundo para dar la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Cristo vino para darnos la verdad. Contraste la mentira, la hipocresía de los judíos. Cristo es la verdad. Sin Cristo no hay verdad. Sin Cristo no hay verdad. O sea, si tú te preguntas, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de todo? La razón de todo es Cristo, quien es el Rey del universo. Todo es de Él y por Él y para Él. Sin Él, nada tiene sentido. Sin Cristo, todo es hipocresía y mentira. Él es la única verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Si no abrazas a Cristo, vives en hipocresía y mentira. 100%. La única verdad es abrazar a Cristo y seguirle. Y increíble, Pilato tiene la verdad encarnada enfrente de él y pregunta, tiene la osadía de preguntar, ¿qué es la verdad? O sea, Pilato está desinteresado, no le importa mucho. Escuchas la incredulidad en su voz. Le trata así de manera indiferente. La pregunta es, ¿cómo tú vas a tratar a la verdad, que es Cristo Jesús? ¿No? Obviamente los judíos querían matarlo. Pilato no le importaba. Pero como puedes ver en este texto, Cristo es la verdad. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Él? Si vas a abrazar la verdad de que todo este mundo existe para ser la habitación futura del Rey de Reyes, Cristo Jesús. ¿Cómo vas a tratar a Cristo? Nunca vas a entender nada hasta que entiendas, hasta que abraces al Rey, el Rey que te creó. Toda tu vida es hipocresía hasta que aceptes esa verdad, hasta que abraces a Cristo. ¿Qué haces con tu vida? ¿Trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vives? ¿Por qué comes? Nada tiene sentido cuando quitas a Cristo, porque todo es para Él. Tu vida es una mentira completa, una hipocresía completa sin Cristo, porque Él es la única razón que existimos. Cristo, el Rey de Reyes, que vino para extender su reino por todo el mundo. Bueno, vamos a hacer la última parte aquí un poquito más rápido para ver los últimos versículos, la última parte del quiasmo. Recuerdan que la vez pasada dije que un quiasmo es un sándwich lógico. Ahora estamos con la hipocresía de los judíos, con la carne al centro, que es la verdad de Cristo. Entonces necesitamos ver el segundo pan al final. José me dijo la semana pasada que me salió muy gringo decir que era un sándwich lógico, que debía llamarle una torta lógica. Así que ya vemos el segundo pan de la torta ahogada aquí de hipocresía. Y entramos en el versículo 38. Dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ladrón traducido también puede ser revolucionario, insurrecto. Mateo lo vimos, lo llama insurrecto. Marcos lo llama un asesino, había cometido homicidio. Es inconcebible, inimaginable la hipocresía de los judíos que están
haciendo que están acusando a Cristo de ser ¿qué? De ser un insurrecto, y luego piden a Barrabás un insurrecto literal. Versículo 38. Entonces salió Pilato otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No ningún delito que merezca la muerte, sino ningún delito. No ha hecho nada mal. No ha quebrado ni una sola ley romana. Juan enfatiza que Jesús es totalmente inocente. Pero versículo 39, vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ahora, suena un poco confuso aquí si no conocemos la historia en los otros evangelios. Recuerden que Juan da por sentado que hemos leído los otros evangelios. ¿Cómo es de que Pilato, pregunta a los líderes religiosos, a los judíos, si quieren recibir de nuevo a Jesús, si ellos le están acusando y quieren matarlo? Bueno, es de que ha pasado ya varias horas desde el primer momento cuando Pilato comenzó a interrogar a Jesús. Le interroga un poquito, luego le manda a Herodes Antipas, quien tampoco puede encontrar delito en él. Luego Herodes le manda de regreso a Pilato, y ya para ese punto ha pasado varias horas y toda una multitud de judíos ha llegado al pretorio. Entonces cuando Pilato pregunta si ellos quieren que le suelte a Jesús, está preguntando no a los fariseos, sino a la gran multitud que estuvo presente. Y recuerden que la gran multitud que estuvo presente es la misma multitud que hace un par de días había gritado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Pilato da por sentado que la multitud va a querer recibir a Jesús de nuevo. Y su plan es muy astuto, lleno de sabiduría humana, digamos. Lo que Pilato está haciendo es lo siguiente. Él sabe que los líderes religiosos son malos. En Mateo 27, 18 dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Pero ¿cómo le va a hacer? O sea, tiene una multitud que sigue a Cristo, tiene los líderes religiosos que odian a Cristo y tiene que preservar la paz. ¿Cómo le hace? Bueno, parece que Pilato piensa, bueno, si declaro de que Jesús es culpable, de que es un criminal, y le golpeamos, y le azotamos, y luego le concedo un perdón, que fuese oficialmente indultado, tal vez así mantengo la paz con todos, porque los líderes religiosos contentos porque Cristo fue declarado culpable, golpeado varias veces, y la multitud contenta porque van a recibir a su Mesías de nuevo. Parece muy astuto el plan, pero Pilato erra porque subestima el odio de los fariseos y subestima su control sobre la gente. Dice versículo 40, entonces toda la multitud dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que ahora toda la multitud quiere a Barrabás en vez de Cristo? Bueno, Mateo 27 otra vez nos ayuda. Mateo 27, 20 dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Entonces, como dije, Barrabás es un asesino, un revolucionario. Y parece que Pilato pensó de que la gente escogería a Cristo y no un hombre tan malvado como Barrabás. ¿No? O sea, como que está acudiendo a su humanidad. O sea, ustedes que tienen hijos, o sea, ¿tú quieres recibir a Barrabás, un asesino, en las calles? ¿No? Pero la hipocresía de los judíos es más grande de lo que Pilato pensó. ¿No? Están acusando a Cristo de ser un insurrecto y luego pide que Pilato suelte a Barrabás. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo entendemos esta historia? Yo creo que una de las lecciones más importantes es de que la hipocresía humana es mucho más grande de lo que imaginamos.
somos capaces de una hipocresía sin fondo, sin límite. Y es por eso que es tan necesario matarla en nuestras vidas. No tenemos idea de dónde nuestra hipocresía nos puede llevar. Pensamos que nuestra conciencia nos va a frenar, pero si seguimos en nuestra hipocresía nos va a llevar literalmente a crucificar al Creador, al Hijo de Dios inocente, amable. Entonces te imploro, mata tu hipocresía. Si tú vives diferente en privado, suplica a Dios que te ayude a matar ese pecado. Si te está venciendo un pecado en privado y vienes acá y finges estar bien, esto te va a destruir. Te va a destruir por completo. Confiesa ese pecado y pide ayuda al Señor para vivir para Él, vivir para sus ojos, para su agrado. No vivir para el hombre. Pide ayuda, tenemos consejeros acá para ayudarte. Deja tu orgullo y vive solamente para los ojos del Señor. Para concluir, las buenas noticias son estas, de que no tienes que seguir viviendo como hipócrita. Tú no tienes que seguir en esos ritos y obras que pretendes y finges hacer aquí ante los hombres. Y hay una excelente ilustración de por qué no en el texto que acabamos de leer. Es el personaje de Barrabás. Barrabás, ¿cómo es que Barrabás es un ejemplo de cómo matar la hipocresía? Bueno, Barrabás ilustra físicamente lo que nosotros experimentamos eternamente. ¿Cómo? Barrabás es el primer hombre en la historia que entendió que Cristo murió por él. Barrabás es el primer hombre de la historia que pudo decir, Cristo murió por mí. Ahora, no sabemos que si él confió en Cristo, no sabemos de que si él fue salvado, pero físicamente él era un insurrecto, un asesino que merecía la pena de muerte. Él termina en esa cruz si la multitud pide a Jesús. Uno de los dos tenía que morir en la cruz. Y Barrabás es liberado. Y Jesús muere en su lugar. Barrabás es un ejemplo de la sustitución, de la expiación vicaria, de que Jesús murió en nuestro lugar. Y el punto es que Barrabás no sale libre por algún rito que haya hecho. Barrabás no sale libre por alguna obra que él hubiera hecho. Sale libre ¿por qué? Simple y sencillamente porque Cristo murió en su lugar. Y es saber esto que nos libera de la hipocresía. Saber de que mis obras no valen para nada. No me ayudan en ninguna manera. Si ustedes piensan que soy piadoso o no, eso no importa. No importa. Saber esto es lo que nos libera de la hipocresía, de que nuestras obras, nuestros ritos no nos ayudan en ninguna manera. Lo único que importa es expresar gratitud al que dio su vida por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Lo único que importa es abrazar y adorar a Cristo. Lo único que importa es lo que Cristo piensa de mí. Y esta es la verdad que nos libra de la hipocresía. Pensar y concentrarnos solamente en lo que Cristo piensa de nosotros, el que murió en la cruz por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, llegar a ser hijos de Dios sin obras de la ley, sin hacer cosas enfrente de los hombres. Dejemos, hermanos, de obrar justicia ante los hombres y busquemos agradar a Dios con nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos corrige. Oramos que tu Espíritu Santo agarre su espada y que nos corte.
nos ayude a hacer guerra contra nuestro orgullo, contra nuestra hipocresía, y que podamos vivir en privado y en público solamente para ti. Lo pedimos para la gloria de nuestro Rey, Cristo Jesús. Amén.